Obra de arte. Lamentablemente, en la tarde de ayer, la Marina estadounidense confirmó la peor noticia respecto del sumergible. Habló de implosión catastrófica. Eso es lo que entienden habría determinado la muerte de los 5 tripulantes. Y bueno, se abren muchos interrogantes, ¿no? Si las condiciones de seguridad estaban garantizadas. Uno de los cofundadores de OceanGate dijo que sí, que en todas las pruebas hechas así había surgido. Rechazó las críticas respecto de los controles previos. Ahora se intenta determinar qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó esta implosión catastrófica, si la presión al haberse sumergido a casi 4.000 metros de profundidad estaba preparada o no para ir a esos niveles en la profundidad del océano. Está en comunicación con nosotros Gustavo Mauesín, que es médico hiperbárico y de submarinos y además buzo. ¿Cómo le va, Gustavo? Gracias por atendernos. Débora y Marina los saludamos. Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va a ustedes? Bien, bien. Bueno, a ver, ayúdenos a comprender un poquito, de acuerdo a su expertise, ¿qué es lo que cree usted por la información que trasciende? ¿Qué ha pasado con este sumergible? Bueno, primero tenemos que tener considerar una cosa, que este es un sumergible experimental por los materiales que se utilizaron para la fabricación. En segundo lugar, ¿cómo ocurrieron los acontecimientos? Fue una brusca pérdida de comunicación y ya no hubo más nada, no se supo más nada del sumergible. A los días se encuentran los restos del sumergible, que, teniendo en cuenta que desapareció o se perdió contacto muy rápidamente, algo ocurrió drásticamente. Y lo que ocurre drásticamente, lo primero que uno tiene que pensar en estos casos, puede ser una falla eléctrica y que eso altere las comunicaciones, pero si después no hubo más contacto de ningún tipo, por lo menos lo que yo pensé era una destrucción. Y lamentablemente la presión a la que estaba sometido este sumergible eran de más o menos unos 400 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, por cada cuadradito de superficie del sumergible de 1 centímetro por 1 centímetro, se ejercía una presión de 400 kilos. Claro, ahora los materiales, usted dice que era experimental. ¿Qué materiales son? Porque yo había escuchado y leído que eran de altísima resistencia. Sí, los materiales que se usaron fueron titanio y fibra de carbono. Son materiales muy resistentes. Titanio y fibra de carbono, sí. Muchos de estos sumergibles se realizan o están hechos en titanio. Generalmente son esferas de titanio, pero este tenía tanto titanio como este material sintético, que tampoco sabemos mucho, o yo particularmente no sé mucho de cómo se comporta cuando es sometido varias veces a presión y a descompresión, que es como lo que ocurre con estos sumergibles. Bueno, ahí Eso dan no una lo clave, sabemos. Gustavo, porque entendemos que no fue la primera expedición hasta el Titanic por parte del sumergible, y bueno, de hecho hay un expedicionista alemán que hace un relato bastante truculento de lo que fue su experiencia a bordo de este habitáculo extraño, y la pregunta es si cada vez que se sumerge se renueva el control de calidad y si uno puede pasar el control de calidad y aún así fallar algo al punto de una implosión catastrófica. Sí, eso no lo sabremos hasta que no se puedan recuperar trozos del sumergible y se puedan estudiar y analizar en sí las piezas que se recuperen. De todas maneras, normalmente los sumergibles o submarinos con los que normalmente se llevan a cabo diferentes tareas son de metal. Son de un metal muy particular, pero son de metal de hierro. Y pasan unas pruebas de control de calidad. Una vez que pasaron las pruebas, ya el sumergible o el submarino es habilitado para tal profundidad. Y bueno, y eso hace su vida ahí, va haciendo su mantenimiento a lo largo de su vida, y normalmente no tendría que pasar nada, siempre y cuando respete los límites de seguridad, porque seguramente este sumergible fue diseñado para poder ser sometido a la presión que hay a 4.000 metros. Pero sí. Ahora, usted... Sí, termine, sí. por favor. No, lo que sabemos es que hay más de 4.000 metros no hay.
Así claro. que algo pasó en el medio me refiero en tantas idas y venidas que tuvo, que eventualmente habrá fatigado el material, Sí, eso no lo sabemos. eso quería preguntarle, porque usted recién dijo titanio y fibra de carbono, ¿no? Si Sí. se produjo, porque, a ver, lo que cuentan los expertos es que la Marina estadounidense, como tiene, también por razones de inteligencia, maneras de detectar los sonidos en las profundidades del océano, ese sonido que trascendía en estos días se había escuchado no era un pedido de auxilio, digamos, por parte de los tripulantes, sino probablemente la implosión que ya se había producido, es decir, que la Marina estadounidense probablemente ya supiera el desenlace, solo que todavía no había encontrado los restos. Si se produjo una implosión, ¿no? Con estos materiales que usted dice estaba hecho, la fibra de carbono y el titanio, ¿a qué profundidad se presume que sucedió, digamos? Si hubiese sucedido, las partes del sumergible, ¿van hacia abajo o emergen hacia la superficie? No, desafortunadamente hay muy poca información. Lo que yo sé es que las comunicaciones se perdieron alrededor de 2 horas después de haber Sí. iniciado la sumersión. Y en 2 horas, Eh, ¿cuánto puede sumergir? y era el tiempo que le llegaba Sí. casi a llegar Eran al dos fondo. horas y media supuestamente lo establecido para el descenso. O sea que probablemente ya estuvieran casi a 4.000 metros. Estaban casi yo creo Sí. que sí, yo creo que sí. Y hay puntos débiles en los cascos de estos sumergibles y los submarinos, que no solo el casco, sino también las tuberías que entran y salen del casco resistente. Porque hay un casco, una parte que resiste la presión y la otra que le da hidrodinamia. La hidrodinamia, bueno, pasa agua entre medio, así que no pasa nada, pero el casco resistente es el que tiene que soportar la presión. ¿Y usted cree, Gustavo, que esto será un antes y un después en este tipo de emprendimientos privados, de exploración, de turismo, si se quiere? O bueno, aquí no ha pasado nada y bueno, hay deslindes de responsabilidades firmados y seguimos camino. Yo creo que ha pasado mucho, Claro, y mucho es que un sumergible que fue diseñado para soportar tanta presión se rompió, literalmente, claro. se fracturó, colapsó. Quiero también dejar claro que esto ocurre en milésimas de segundo, no es algo que se va viendo aplastarse, sino que son milésimas de segundo que pasan desde que está entero hasta que se colapsa y se aplasta. Esto va a generar muchos estudios, muchas reevaluaciones, eh, mucha evaluación de los materiales que se van a usar, porque hasta ahora sabemos que el acero anda muy bien, es muy pesado, pero anda muy bien. Y lo que se está intentando es usar otros materiales para hacer mucho más liviano al sumergible o al submarino. Pero hará replantear mucho los cálculos que se hacen para ver cómo soportan la presión. Muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Maebuesina es médico hiperbárico y también de submarinos y es buzo, así que gracias por ayudarnos a comprender este tema que tiene tanta complejidad. Muchas gracias a ustedes. Que tengan No. un buen día.